Cuando un concursante va a un programa de talentos, tiene la ilusión de que, al mostrar sus habilidades al mundo, pueda ganarse el reconocimiento del público. Pero esta ilusión se destruye cuando dentro del jurado hay alguien como Simon Cowell, el famoso juez de programas como American Idol, America's Got Talent y The X Factor, que básicamente está ahí para hacerte sentir lo peor posible. Aló, ¿qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV. Y sí, para formar parte de cualquier tipo de jurado, cada integrante debe tener algún tipo de talento, cualidad, habilidad. Básicamente algo que lo respalde. Lo cierto es que el hombre del que vamos a hablar el día de hoy ya confirmó, le contó al mundo en el pasado que no tiene ningún tipo de habilidad para esto. Pero lo cierto es que Simon Cowell, el hombre del que vamos a hablar el día de hoy, ya le confirmó al mundo que él no tendría ningún tipo de oportunidad en un programa como estos de los que él forma parte. Be a contestant because I don't actually have a real talent apart from judging other people's talent, which means I probably don't have a talent myself. Entonces, si Simon Cowell dijo que no es para nada talentoso, ¿cómo llegó a ser el juez más reconocido y cruel de la televisión? La respuesta a esta pregunta es simple. Resulta que su padre, Eric Selig Philip Cowell, era un ejecutivo de la empresa discográfica EMI. A finales de los años 70, Simon entró a trabajar en la sala de correo de esa misma empresa, pero como vio que no lo ascendían, prefirió buscar otros trabajos. Aunque a principios de los 80 volvió a EMI y se convenció de que su carrera debía estar orientada a la industria discográfica. Durante los 80, Cowell formó los sellos discográficos E&S Music y Fanfare Records. Aunque la verdad no le fue tan bien porque esta última empresa se fundió en 1989, así que Cowell quedó prácticamente en la calle. El tema es que durante los 90 las cosas le empezaron a salir mucho mejor porque a principios de la década la empresa BMG lo contrató como reclutador de artistas. El primer gran acierto de Cowell fue contratar al dúo Robson y Jerome, que grabó la banda de sonido de la serie Soldier Soldier, y más adelante decidió formar a dos boy bands de las más importantes del mundo, Westlife y Five. Por eso, en 2001, Simon parecía un tipo capaz de encontrar a gente talentosa, sobre todo en la industria del pop. Así es que lo llamaron para ser de jurado en el programa Pop Idol. Desde entonces, la franquicia Idol se extendió a todo el mundo y Cowell pasó al jurado de la edición estadounidense, o sea, American Idol. Desde que Simon Cowell empezó su carrera en los jurados de los programas de concursos de talentos, no solo lo criticaron por maltratar a los participantes, también hubo críticas por tratar como esclavos a todos los finalistas de X Factor que terminaban contratados como empleados de la empresa de Cowell. En enero del 2009, el portal inglés Mirror sacó una nota que decía que los miembros del grupo JLS ganarían solo 100 libras por show, mientras que la ganadora del programa del 2008, Alexandra Borg, cobraría 200 libras por show. ¿Cuánto es una libra en dólares? Bueno, 100 libras, como dije recién, sería más o menos 127 dólares por lo menos en este momento. La nada misma. Poco después que estas críticas fueran replicadas por los medios del Reino Unido, el portal Daily Mail entrevistó a Simon Cowell y él respondió: nadie está obligado a salir de gira si no quiere. No es trabajo esclavo y no voy a dar detalles precisos porque son confidenciales, pero esta gente ganará alrededor de 50.000 libras por la gira. Para cualquier persona que quiere entrar al mundo del entretenimiento y no tiene un contrato discográfico, no es un mal acuerdo. En 2012, en la segunda temporada de X Factor, se formó la banda Fifth Harmony. Al terminar la temporada, las chicas del grupo firmaron un contrato con la empresa de Simon Cowell, Psycho Records. Durante 4 años parecía que todo funcionaba bien en la banda. Sin embargo, en mayo del 2016, la banda dio una entrevista a la revista Billboard donde mostraron que no todo iba tan bien como parecía. Lauren Jauregui, una de las integrantes de Fifth Harmony, dijo: te venden un presente de arcoíris y mariposas y eso es lo que compré cuando tenía 16 años. Por eso me metí a X Factor y terminé en un grupo. Por su parte, Camila Cabello dijo que tampoco le estaba pasando bien en el grupo. Tenía una ansiedad imparable, el corazón se le aceleraba todo el tiempo y tenía miedo. Esta entrevista de alguna manera anunciaba lo que pasaría a fin de año. Dato de color, si bien este tipo puede ser todo lo que vamos a ir viendo a través de este video, también es verdad que estas son prácticas comunes en la industria, no es un invento de este señor. Dicho esto, que todos lo hagan no significa que esté bien. En diciembre del año 2016, Camila Cabello dijo que había dejado Fifth Harmony. Así las cosas, el nombre del grupo ya no parecía muy adecuado, pero bueno, igual se esperaba que las otras chicas pudieran continuar con su carrera como un cuarteto. Sin embargo, pocos días después de la salida de Cabello, se filtró un audio que Lauren, una de las integrantes, le envió a Ali diciendo que las estaban tratando como esclavas. Decisions on a regular basis to fuck us over, to make us
literal slaves. Like literally slaves. We were doing fucking labor every day and we see nothing. A pesar que las críticas contra Cowell por explotar a los artistas reaparecieron con el tiempo, sin dudas todo el mundo ya lo recordaba por maltratar a los participantes de los programas, sin medir las consecuencias del daño que sus palabras les podían causar. Es cierto que puede haber concursantes con voces discutibles o directamente que le pueden hacer sangrar los oídos a cualquiera, pero lo cierto es que todo el mundo tiene derecho a aprender y a mejorar su técnica vocal. Y por sobre todo, todos nos merecemos un poquito de respeto. Sin embargo, los comentarios de Cowell, más que incentivar para mejorar, invitan a los concursantes a coserse la boca. I have a degree in vocal performance. All right, Brenna, it's a no, darling. Are you sure? Is there anything that I can do to improve? Please. Para poner un ejemplo claro de los comentarios nefastos de Cowell en American Idol, podemos tomar el caso de Mandisa, que empezó su carrera en el programa en 2005 y llegó a ganar un premio Grammy en 2014. Justo después de la audición, Cowell hizo un chiste enfocado en el peso de la participante. Did we have a bigger stage this year? Esto hoy en día es un boleto a la cancelación automática, pero por suerte para él, en esa misma temporada de American Idol, Mandisa dijo que aunque Cowell la había hecho llorar, ella lo perdonaba. Hurt me and I cried, but I want you to know that I've forgiven you. Mandisa, I'm humbled. Come here, give me a kiss. Come here. Well put. Give me a kiss. El tiempo pasó y parecía que Simon Cowell no solo era impune por comentar barbaridades en American Idol, sino que en X Factor hacía lo mismo. Pero finalmente llegó el día en que una de sus víctimas no se quedó en el molde. Resulta que Katie Weasel había participado sin pena ni gloria en el programa en la temporada 2010, la misma en la que surgió el grupo One Direction. Muchos años después, en abril del 2021, Katie dio una entrevista a la revista británica Closer y contó que los concursantes pasaban por un entrenamiento parecido a un lavado de cerebro, para no decir nada malo sobre el programa ni sobre nadie del jurado o la producción. ¿Se entendió? Básicamente te entrenaban, te preparaban para no poder ir en contra de nada de lo que vivieras ahí adentro, y si te preparaban para que cerraras la boca en cuanto a un montón de cosas es porque había un montón de cosas nefastas sucediendo. Sin dudas, lo más triste que contó Katie Weasel es que su paso por X Factor la dejó tan mal que hasta pensó en quitarse la vida. Sin embargo, la gente del programa mandó un comunicado bastante hipócrita que decía que para ellos el cuidado de los participantes es lo más importante. Además explicaron que siempre tomaban medidas para asegurar el bienestar de los mismos. Duda siempre de un comunicado que diga que lo más importante es o los participantes o lo que sea, que no sea el negocio, el dinero. Estos programas existen por el negocio, lo más importante es el negocio. Cuando digan lo contrario, desconfía. Desde que participó en la gira de X Factor del 2011, Katie se alejó de los escenarios y se dedicó a estudiar abogacía. En enero del 2023 dijo que pensaba demandar a Simon Cowell y a su empresa, Psycho Entertainment, por no haber cumplido con la obligación de cuidarla. El año anterior, en una entrevista con GB News, ya había comentado el incumplimiento que había tenido la empresa. Hay que decir que además de estafar a los concursantes y hacerles bullying frente a las cámaras, Simon Cowell no siempre detecta las grandes promesas del mundo del entretenimiento. Así fue que en la tercera temporada de American Idol hizo una crítica muy dura a Jennifer Hudson, una cantante que terminó ganando varios premios, como por ejemplo Emmys, Grammys y Oscars. Oh my gosh. I just want to make a couple of amendments to that narrative. Is that I didn't get my break on the X Factor. If anything, it was unfortunately and very sadly something that was quite destructive, and that's putting it politely. Obviamente, si Jennifer se hubiera tomado muy en serio los comentarios de Cowell, habría tirado su talento a la basura, se habría retirado al momento. En 2021, 12 años después de que surgiera la polémica por el pago miserable a los participantes de la gira de X Factor, John y Edward Grimes publicaron en la cuenta de Twitter de su proyecto Jedward una serie de comentarios muy polémicos. Ahí criticaron a los jueces de X Factor, dijeron que los concursantes cobraban muy poco y aseguraron que Simon Cowell cree que es algo así como un líder de una mafia. Además comentaron que por hablar de estas cosas pueden exponerse a todo tipo de venganzas y dijeron que el nombre de la empresa de Cowell, Psycho, básicamente proviene de la palabra psycho, que en español significa psicópata. Otra ex concursante de X Factor llamada Rebecca, que es una cantante de soul que también firmó un contrato con la empresa de Simon, habló de su experiencia. Ella no criticó directamente a Cowell, es evidente que ella tampoco tuvo una buena experiencia con él.
Por eso, en abril del 2021 publicó un comunicado en Twitter donde dijo que había pedido una reunión con Oliver Dowson, el secretario de Estado, para hablar sobre el bienestar de los músicos y las obligaciones de los managers, las discográficas y los responsables de la industria en general. Como bien dije, si estamos hablando de Simon Cowell es por todas las cosas específicamente que hizo él, pero un montón de estas cosas son norma en la industria. Una de las cosas más llamativas del posteo de Rebecca tiene que ver con el silencio al que se veía sometida. En una parte dice: la gente me advirtió durante años sobre el peligro de hacer esto. Dijeron que no hablara y desafortunadamente sé que mi carrera puede ser afectada por hablar. Al parecer, Rebecca había pasado por el mismo entrenamiento en X Factor que Katie, donde les lavaban el cerebro, entre comillas, para no criticar a Cowell. Si analizamos entonces a Simon como miembro del jurado de American Idol, podemos llegar a creer que sus malos tratos a los concursantes se deben a una especie de rol que él tiene dentro del equipo. Generalmente, por sus comentarios a los participantes, parece que Paula Abdul es amable, Randy Jackson trata de caerle bien a todo el mundo, por eso el tercer juez debería ser un poquito más exigente, como una forma de equilibrar los personajes dentro del jurado. Pero, después de tantos años, nadie puede negar que Simon es un mal tipo más allá de su personaje dentro del programa. Uno de los ejemplos más claros donde se puede ver la crueldad de Simon Cowell es en la audición de Kid Buechler, la cual se dio en el año 2003 en American Idol. No go? No. You okay? A little bit. Yeah? Simon is the biggest jerk I've ever met. Yeah? Yeah, he told me, you remember when I heard about the worst singer in America? He told me I'm the worst singer in the world, so he can go kiss my ass. Hay que decir que, si bien Kid fracasó en esa audición, al menos no se dio por vencido y 10 años después volvió a tener enfrente a Cowell, esta vez en X Factor, y el resultado fue completamente distinto. I also like big butts, so I'm gonna say yes. En el caso de Kid, podemos pensar que la cosa tuvo un final feliz. Después de todo, él quiso volver a tener la oportunidad de impresionar a Cowell y tomarse su revancha, aunque es importante subrayar que no a todo el mundo le pasa lo mismo. Resulta que en agosto del 2022 hubo 6 concursantes de X Factor que decidieron demandar a Simon Cowell. En una nota para el portal Mirror, una de las concursantes dijo que estar en el programa había sido una experiencia horrible que le causó años de sufrimiento. Aunque esta participante no dio su nombre, dijo que se había puesto de acuerdo con otras 5 personas para conseguir la justicia que les corresponde. Además, le exigió a Cowell que se hiciera cargo de la situación porque al participar todos perdieron un montón de dinero. Incluso dijeron que toda la situación traumática que les ocasionó el programa hizo que no pudieran trabajar por mucho tiempo. Este caso judicial en contra de Simon Cowell sería de más de 1 millón de libras para compensar el tiempo y el dinero que gastaron yendo a médicos para poder tener vidas normales otra vez. Además, la concursante que habló con Mirror dijo que tienen muchas pruebas, desde emails, grabaciones e informes psicológicos que demuestran los malos tratos que recibieron. Por otro lado, la concursante dijo que muchos de los participantes antes de subir al escenario pasaban situaciones estresantes y era habitual que terminaran llorando y sin poder dormir. Además comentó que muchos participantes vienen de entornos vulnerables, así que estar en el programa para ellos era como ganarse la lotería. De alguna manera les venden un sueño, pero cuando ya están fuera del programa los descartan sin ningún tipo de cuidado. Otra vez, el manejo normal de la industria en general. Por supuesto, estas acusaciones contra Simon Cowell y su programa no son nada sorprendentes. De hecho, lo que contaba la participante que pensaba denunciarlo es muy similar a lo que habían dicho anteriormente las chicas de Fifth Harmony, Kate y Rebecca, y los chicos de Jedward. Además, después de que salía cada programa, los videos de los concursantes rechazados seguían dando vueltas por las redes, entonces tiene sentido que las vidas de esos participantes quedaran muy afectadas por esos videos y sobre todo por los comentarios nefastos de Cowell. Aunque hubo muchos casos de acusaciones de concursantes de los programas y artistas de la empresa Psycho contra Simon Cowell, también hubo ex compañeros suyos de programas de talentos que lo criticaron. Por ejemplo, la jueza de America's Got Talent, Gabriel Union, dijo que Simon no cree que él deba cumplir las mismas reglas que los demás. Is smoking cigarettes inside. I've worked a long time. I've worked with all kinds of people. I've never experienced that. So when your boss, the person who has the ability to determine who gets opportunities and who doesn't believe that the law applies to him or the rules apply to him, and he does it in full view of NBC and Fremantle and Psycho, and no one cares about Simon Cowell exposing all of these employees to secondhand smoke, that's day one.
Union estuvo solo un año en America's Got Talent y su salida del programa fue bastante polémica. Resulta que a finales del 2019 la cadena NBC anunció que Union y Julian Home no volverían para la siguiente temporada. Enseguida, la revista Variety sacó una nota que decía que fuentes cercanas a ellas dos sostenían que las dos chicas habían recibido muchas críticas sobre su maquillaje, su peinado y su aspecto físico en general. ¿Adivinen quién las criticaba? Espero, comentalo por ahí. ¿Quién las criticaba? Si adivinaste, tenés premio, comentalo. Por su parte, Julian negó haber sido discriminada mientras estuvo en America's Got Talent, pero hubo fuentes cercanas a Union que dijeron que ella había sido criticada por tener un estilo demasiado típico de negros para el público del programa. Al final, Union y NBC llegaron a un acuerdo en 2020 y según el portal Deadline, aunque no se hicieron públicos los detalles, la cadena habría indemnizado a Union. El conductor de radio, Howard Stern, que había estado en el jurado de America's Got Talent entre el 2012 y el 2015, cuando Union fue apartada del programa, contó en su programa de radio que era común que Cowell discriminara a las mujeres. Por su parte, Sharon Osbourne, que estuvo en el programa entre el 2007 y el 2012, dijo que estaba de acuerdo en algunas cosas con el punto de vista de Howard Stern. Por lo tanto, esto no estaría tan alejado de la realidad. Simon always likes to have who's ever hot at that time on his panel. And I don't think it served him well in the past. Sin tratar de justificar a Simon, hay que decir que él pasó por cosas turbias cuando era chico y probablemente eso lo haya llevado a convertirse en un tipo tan nefasto. A fines del 2017, cuando se hicieron públicos los casos de abuso de Harvey Weinstein, Cowell dio una nota a The Sun donde dijo: "Si en el negocio de la música, incluso cuando era chico y estaba empezando a trabajar, estuve en ciertas situaciones. No es un negocio muy lindo". Simon Cowell evitó hacer públicas esas situaciones turbias en específico que vivió en el negocio de la música. Sobre la gente peligrosa del mundo del entretenimiento dijo: "Creo que todo el mundo recibe lo que merece". En ese caso, él tendría que recibir algún tipo de sanción por los malos tratos a los concursantes, a los artistas de su empresa y a sus compañeros del jurado. Y el que dice sanción se refiere a una sanción divina, aunque sea. Después de todo, el hecho de que uno haya pasado por situaciones horribles no justifica que uno busque desquitarse con los demás. Pero si tienes ganas, comentame qué opinas de esta historia por ahí abajo y sobre todo, comentame cuál te pareció la peor secuencia que viste de Simon en tu vida en cualquiera de sus programas. Y ahora sí, desquítate con el botón de like, dale duro, duro, duro. No te olvides de suscribirte, tocar la campanita, seguirme en todas mis redes. Soy Juanito6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima.